Hola, hoy vamos a leer y a comentar el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bueno, aquí vemos cómo los fariseos entendían el sábado como el día de reposo, como un día en el que simplemente no se podía trabajar, no se podía hacer ningún esfuerzo, y condenan a Jesús por hacer un milagro de sanidad en día de reposo, cuando, bueno, el día de reposo realmente es imagen de la verdadera sanidad total de la humanidad en su unión con el Señor, con Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí vemos cómo Jesús le da un nombre nuevo a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, Boanerges, hijos del trueno. Esto es interesante, el tema del nombre nuevo. Está escrito en Apocalipsis que al que venciere, dice el Señor, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel al que se la daré. Esto parece aludir a la verdadera identidad nuestra en el Señor, a quién somos realmente. En la Biblia los nombres definen perfectamente a aquello que nombran. Este tema es yo diría que si no el más importante del cristianismo, el conocernos verdaderamente a nosotros mismos, el conocer ese nombre nuevo que el Señor nos da, que es nuestro verdadero nombre, nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. Ese es el final del camino cristiano, y ese nombre solo lo podemos conocer uniéndonos al Señor, porque Él es la fuente de nuestro ser, es de Él de quien recibimos nuestro ser, es de Él, es en Él en quien somos realmente. Y más profundamente, ese nombre que verdaderamente somos, es un nombre de Dios, es porque nosotros somos Él realmente. Entonces,
esa unión con Él es la que debemos buscar para, conociéndole a Él, conocernos a nosotros mismos profundamente y realmente. Como decía los griegos ya antiguos en el oráculo de Delfos, la frase de que estaba escrita en el oráculo era: conócete a ti mismo. Esto solo es posible recuperando esa unión con Dios, porque Él es la fuente de nuestro ser, es de Él de quien recibimos nuestro ser. Y bueno, pues el final del camino es ese, conocer a Jesús y recibir nuestro nombre nuevo, nuestro ser de Él completamente, y devolvérselo completamente. Porque el pecado es precisamente retener lo que recibimos de Él. El pecado de Lucifer fue pretender ser por sí mismo y pretender hacer suya toda la gloria que recibía de Dios y pretender ser su propia fuente. El cristiano, este pecado de Lucifer está también presente en nosotros. Ese es el egoísmo y el orgullo que anida en nuestro corazón, y por eso esto tiene mucho que ver con el pecado original y con nuestra actual condición de estar separados de Dios. Es preciso que el Espíritu Santo nos purifique de todas esas tendencias egoístas a apropiarnos de lo que el Señor nos da, y que le devolvamos a Él toda la gloria, todo el ser que recibimos de Él, porque Él es nuestra fuente, Él es quien nos crea a nosotros mismos, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que llegar a ese verdadero convencimiento y regocijarnos en nuestra dependencia de Dios. Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, eso requiere un aprendizaje, requiere toda una purificación. Pero cuando el alma verdaderamente encuentra gozo en su dependencia de Dios, realmente puede descansar, descansa en Él. Ya no tiene que esforzarse por mantener una imagen de sí misma forzada, que al final, como todo lo que es forzado, la vida completamente la está cuestionando y la está demoliendo. Y al final, claro, eso acaba por caer, y menos mal que acaba por caer, aunque claro, eso es una muerte, y eso requiere sufrimientos de muerte. Pero esa es la casa que no estaba construida sobre la roca, sino sobre arenas movedizas, y en consecuencia tiene que caer. Y vinieron vientos y la derribaron. Esos son todos los falsos yos que nosotros alumbramos, apropiándonos de lo que Dios nos regala y pretendiendo ser por nosotros mismos. Y esas son las tendencias que el Señor tiene que erradicar. Y al final, bueno, pues al final del camino verdaderamente conoceremos ese nombre nuevo que el Señor nos regala, y como está escrito, nos sentaremos en el trono de Dios. Está escrito también en Apocalipsis: al que venciere, le sentaré conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ese trono es el ser, es Jesús mismo, es el verbo de Dios, la verdad y la vida, lo que realmente es la existencia pura y la esencia pura. Entonces, ese es el camino, atravesar todas nuestras sombras que nos separan de Él y librarnos de todo lo que no somos, y llegar a esa unidad con Él, que ese es el mismo camino que Cristo en su humanidad atravesó primero. Él recibió el Espíritu Santo, pero Él, está escrito en Isaías en Hebreos está escrito que él tuvo que padecer por lo que padeció, aprendió la obediencia, está escrito en la epístola a los Hebreos. Es decir, él no nació sabiendo quién era, ni mucho menos, y cuál era su misión. Él tuvo que también hacer su discernimiento, discernir su camino en total dependencia con el Padre Celestial, que es ahora la total dependencia que nosotros tenemos que manifestar hacia Jesús nuestro Señor, y dejarnos llevar por Él, y tenemos que ser como Él, tenemos que reproducir su vida. Él pasó primero el mismo camino que nosotros debemos pasar. Él recibió el Espíritu Santo
y se dejó guiar por Él, y nosotros debemos hacer lo mismo, hasta llevarnos a la unión con el Padre Celestial, igual que Él. Y esa unión es el conocimiento de nuestro verdadero nombre, de nuestro verdadero yo, que no es sino un nombre de Dios, porque todos nosotros somos nombres de Dios, somos la manifestación parcial de la infinita gloria de Dios, somos nombres de Dios que están contenidos en Jesús, que es el nombre que abarca todos los demás nombres, pero al ser nosotros parte de Él, como dice Jesús en la parábola de la vid y los sarmientos, somos un pequeño nombre de Dios. Y bueno, pues esto, el día que lleguemos a esa unión verdadera con Él, que conozcamos nuestro verdadero nombre, todo nuestro ser, todos nuestros actos, todo lo que seremos y lo que haremos y lo que digamos será una manifestación de Dios, una manifestación pura de la gloria de Dios, porque seremos Él, y todo lo que hagamos y seamos será una manifestación de Él. Esto es importante, de esto hablan los espirituales, del paso del hacer al ser, de cómo al principio de la vida espiritual entendemos nuestra vocación como algo que debemos hacer, como algo fruto de nuestros esfuerzos que debemos hacer, pero que no abarca por completo nuestra existencia, nuestro ser. Sin embargo, poco a poco, pues ahí se va cayendo en la cuenta, se va recibiendo luz del Espíritu y uno se va iluminando y va entendiendo que no es tanto algo que tiene que hacer, sino algo que tiene que ser. Es ahí donde entra la transformación profunda que el Espíritu Santo tiene que efectuar en nosotros, que es Él el que tiene que llevarnos a esa unión con Dios, para que su vida fluya a través de nosotros y seamos una misma vida con Él, con Jesús, con Cristo, con Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bueno, aquí vemos cómo por un lado, en esta última parte de los hermanos y su madre, cuando le envían a llamarle y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bueno, por un lado vemos su actitud hacia sus familiares carnales, que es, bueno, pues como fría, distante, no propia de un hijo y de un hermano. Él es como que ha pasado ya el Jordán, ha pasado la muerte de todo lo terreno en él,
y todas sus relaciones terrenales han sufrido esa muerte y esa transformación. Entonces, bueno, eso se refleja en su trato con sus familiares allegados y a los que trata, yo diría, como a unos discípulos más. Para él su padre es Dios y bueno, hay un evangelio en el que dice que su verdadera madre es el Espíritu Santo, el evangelio de los hebreos, y es apócrifo. Bueno, también vemos, dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice, los que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, por un lado nos llama a los cristianos sus hermanos. Esto en cuanto a su humanidad, en cuanto a que Él ha compartido nuestro camino. Él no es como nosotros, porque Él vino de arriba, Él se encarnó y no tenía pecado, no pertenecía no compartía nuestro origen de terrenal desde abajo, pero precisamente para restaurar la humanidad compartió nuestro camino y como he dicho antes, pues realizó él fue el primer cristiano, él realizó primero lo que ahora nosotros, mediante su Espíritu Santo, con su Espíritu Santo recibido de él, debemos de realizar. Ahora nos toca a nosotros hacer el camino que él hizo. Él se rasgó el velo del Sancta Sanctorum y nos abrió el camino para que tengamos nosotros también acceso a esa comunión con Dios, que bueno, el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, donde estaba el arca de Dios, de la alianza. Dentro del arca estaba la misma presencia de Dios, las tablas de la ley, la misma presencia de Dios. Entonces eso es un símbolo de la presencia de Dios en el fondo de nuestros corazones. Y es precisamente llegando hasta allí, atravesando el velo, llegando al Santo de los Santos, donde mora Dios, como en unión con Él, podemos cumplir esos 10 mandamientos, que no es otra cosa sino una traducción literal del estado de unión con Dios. Esos mandamientos es la ley, pero la ley es el mismo logos de Dios, es Cristo mismo, es la vida, es la verdad y la vida, es la presencia de Dios, es Jesús mismo, es el logos. Entonces, solo transformándonos en el logos de Dios podremos cumplir la ley plenamente y de verdad. Entonces, bueno, pues él es nuestro hermano en cuanto a que Él realizó ese mismo camino que ahora nosotros tenemos que realizar. Y Él es nuestro Hijo en cuanto a que Él es el Logos de Dios, en cuanto a que le tenemos que engendrar. Él es esa verdadera identidad de la que hablábamos antes, ese verdadero nombre del que hablábamos antes, ese es Él. Y la realidad terrena del matrimonio y los hijos es imagen de esa realidad. Está escrito, bueno, el hombre conocerá a su mujer y serán una sola carne. Ese ser una sola carne es símbolo de esa unión del alma con Dios a la que somos llamados. Y en esa unión del alma con Dios se engendra nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero nombre, el verdadero Hijo de Dios que somos, el Hijo, Jesús, Cristo. Porque esa identidad verdadera que nosotros somos es Cristo, es el mismo Cristo. Entonces, en ese sentido, Él es nuestro Hijo también y tenemos que engendrarle, como San Pablo dice en la epístola de los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. Es una forma de hablar que alude a eso, al engendramiento de Jesús, a darnos a luz a nosotros mismos a través de la muerte y la resurrección. Dar a luz a nuestro verdadero yo, que es uno con Cristo, es decir, que es el propio Cristo. Entonces está escrito, y Dios será todo en todo, al final. Bueno, pues que Jesús nos ayude y nos ilumine a atravesar nuestras sombras y a llegar a Él, y en unión con Él a darle a luz y a engendrarle
y a engendrarnos a nosotros mismos, a nuestro verdadero yo, que es uno con Él y que es Él mismo. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todas.